Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal Ultimate Level Gaming. Yo soy Ulises y el día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing y review bastante interesante de una figura del videojuego Nike, Goddess of Victory o Diosa de la Victoria. En este caso vamos a estar haciendo el review de Rappi en su versión de verano, así que no se lo pierdan. Muy bien, comencemos. Como ven, es una caja bastante grande y como están viendo ahí en el logo, esto fue comprado desde Miami. La verdad es que no nada más viene aquí Rappi en su versión de verano, también viene Guillotine, pero eso lo estaremos enviando en un próximo review para que estén atentos. Quienes conocen a Miami, la verdad es que muy probablemente no necesitan que hable sobre ella. La verdad es que Miami es una de las tiendas más grandes para comprar figuras de anime en Japón. Y obviamente en tienda online a todo el mundo. La verdad es que si bien yo no tengo tantos pedidos realizados con ellos, ya al momento han sido 2 y la verdad es que no he tenido ni un solo problema. Ha sido bastante bueno. Yo sinceramente lo recomendaría, pero como todo, depende también de dónde se encuentran ustedes, ¿no? Ya como vemos, voy a acercar aquí la caja. Lo primero que viene es justamente Rappi, como estamos viendo. También a Miami nos está incluyendo una pequeña postal, por lo que veo. Trae información, agradeciendo también de la compra y bueno, los datos de sus redes sociales, ¿no? Bastante bonita, ¿no? Vamos a ver aquí, ahí se alcanza a ver bien el reflejo, ¿no? Muy bien, excelente, muy bonito detalle. Pero pasemos a lo que realmente nos interesa y es Rappi en este caso, ¿no? Vamos a sacarla aquí de la caja. Bastante interesante. Ya podemos estarla viendo. Voy a hacer un corte para quitar la otra caja y volvemos con Rappi. Y pues aquí la tenemos. La verdad es que es una caja bastante bonita. Digo, si bien lo que nos interesa es ver la figura, obviamente no podemos simplemente ignorar este diseño. La verdad es que da bastante idea de lo que habrá dentro. Una buena presentación, muy buena presentación. Esta figura es de Good Smile Arts, Shanghai, si no me equivoco. Obviamente trae sus sellos de Swift Up, que si no mal recuerdo es la empresa dueña de Nike, desarrolladora, con sede en Corea. Vaya, se las dejo en el plano. Bien, pues vamos a proceder a abrir la figura. La verdad es que si ustedes, yo les aconsejo, al menos desde mi experiencia con las figuras que he tenido de este estilo, donde al menos a mí sí me interesa mucho guardar este tipo de cajas también, incluso no solo la figura, mantenerlas en el mejor estado posible. Yo la verdad es que normalmente recomiendo, más que quitar la cinta y demás para abrir la caja, porque esto pues al final podría dañarla, prefiero normalmente abrirla desde abajo, dado que normalmente no tiene sellos, no tiene cintas que normalmente nos impidan abrir la figura correctamente. Y bueno, en el peor de los casos, que se nos de llegar a dañar nuestra figura, nuestra caja, al momento de abrirla, bueno, pues no se notará tanto, ¿no? No se notará en la parte inferior, a diferencia de, por ejemplo, si por alguna razón llegamos a romperla desde la parte de arriba, ¿no? Entonces vamos a proceder. En este caso, normalmente, con este tipo de cajas que tienen este tipo, digamos, de configuración en la parte de abajo, basta con que levantemos un poco de ambos lados, que esta pestaña se mantenga de forma curveada para que no se arrugue, y ya una vez que sale, pues está listo, ¿no? Ya aquí en realidad ya podremos sacar la figura, y aquí ya nos da forma de obtenerla. Voy a sentarla en este caso para que salga lentamente. Sacudimos nada más un poco para que vaya saliendo, y ahí va, ¿no? Realmente yo eso lo aprendí también para evitar dañar, porque alguna vez me pasó dañar estas cajas, ¿no? Y en especial cuando son cajas tan bonitas. Pues aquí la tenemos, nada más y nada menos que Rappi. Vemos que tiene también un cartón, la verdad es que le da ya el escenario de playa. De hecho se va a ver bastante bien ahorita que hagamos las tomas. Pero la verdad es que me parece un bonito detalle, ¿eh? No me esperaba que trajera esto. Este mini escenario, podemos decirle, ¿no? Ustedes dirán, a lo mejor es un cartón pintado, pero
ese cartón pintado le da bastante fondo a la figura, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a abrirla en detalle. Lo primero, bueno, retiramos justo este escenario. Vamos a hacerlo aquí a un lado. En un momento volvemos con él. De hecho, aquí lo voy a dejar junto con la postal. De esta figura, la verdad es que normalmente siempre traen, ahora sí que protecciones con cinta. Normalmente en este tipo de blisters donde vienen estas figuras, normalmente tenemos estas cintas. Ahorita voy a cortar las cintas como tal, pero ya aquí ya estamos viendo a nada más y nada menos que a Rappi en su versión de verano. La verdad es que teniéndolo ya aquí en mis manos, la verdad es que es impresionante, ¿no? Vamos a abrir la figura completamente, ¿no? Una vez quitada la cinta, ahora sí procedemos a abrir el blister. Tiene aquí estos seguros de plástico. La verdad es que luego se pone algo, pone algo de resistencia, como debe ser, también para mantenerla bien protegida. Pero ahí está. Que nada más faltó el sello de este lado. Vamos a jalar de ambos lados. Y ahí está, ¿no? Retiramos esta parte, el blister, la parte superior. Y tomamos a Rappi. Como vemos, tiene bastante protección en este blister. Está cubierta de plástico, además de que traía como una esponja en la parte inferior. Y pues aquí la tenemos, ¿no? Nada más y nada menos que a Rappi. Vamos a enfocar aquí. Vamos a reducir aquí para poder verla bien. Y vamos a montarla en la base. Pero la verdad es que ya desde aquí vamos viendo el nivel de detalle. Digo, ahora sí que bastante interesante. Listo, gente, ya la tenemos aquí en la base. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Viéndolo de frente, la verdad es que se puede apreciar el detalle, se puede apreciar realmente todos esos pequeños detalles que han agregado a esta figura. Si bien, a diferencia de las Nikes que vemos en el juego, que normalmente suelen tener sus chalecos, suelen tener armas y demás, suelen traer más accesorios. Si bien esta figura no cuenta con tantos accesorios, la verdad es que el nivel de detalle aún así es bastante bueno y la verdad es que es una figura que se puede apreciar bastante bien, ¿no? Vamos a encender aquí también la base para que también podamos verla en distintos ángulos. Igualmente haré las tomas, pero como información de la figura, esta figura tiene un valor de alrededor de 16.800 yenes, si no mal recuerdo el precio de lista. Esto, como digo, fue comprado desde Amiami y bueno, en realidad prácticamente no es una figura realmente muy cara para este tipo de modelos. Recordemos que es escala 1 a 7, por lo que tiene una altura de aproximadamente unos 22 a 25 centímetros. Realmente para este tipo de figuras el precio suele estar en 22.000, 25.000 yenes cuando van saliendo. Como digo, esta figura ya había salido hace un tiempo. Si no me equivoco, esto es un segundo release, en el caso en el que la conseguí, por si también les interesa, ¿no? De todas maneras, en el link de la descripción o en la descripción del video estaré dejando igual la página de Amiami para si en algún momento, bueno, quieren comprar algo. La verdad es que tienen muchísimas opciones, ¿no? No solamente de Nike, sino en realidad de muchas cosas, ¿no? También si a ustedes les interesa comprar figuras de este tipo o esta figura en particular, ya les mencionaba que esto fue desde Amiami. Estamos viendo ahorita la página. Como vemos, el precio de lista que tiene Amiami es de 6.800 yenes. Si ustedes son de aquí de México, lo que les podrá decir es que una vez que ustedes hagan su compra, Amiami hace el cálculo del envío dependiendo de cuántas cosas estén solicitando, estén ordenando en ese momento, dado que pueden juntar sus órdenes para que les hagan un solo envío. Personalmente yo les recomendaría que si son figuras grandes de este tipo no incluyan más de 2.
porque el costo de envío sí puede elevarse bastante, dado que son figuras grandes. Sin embargo, independiente de ello, lo que sí deben considerar es que el precio de envío por MS, que yo pensaría que es la mejor opción que hay, al menos aquí para México, sin gastar demasiado, que también tienen la opción de DHL. Realmente con la parte de envíos internacionales el costo suele estar entre unos 6.500 yenes, 9.600 yenes en lo más caro que puede haber. En este caso realmente creo que no superó los 9.000 yenes el costo de envío de las dos figuras que les estaba mostrando en esa caja de Ami. Pero adicional a esa suma, bueno, deben considerar que una vez que la figura llegue aquí, en este caso si es por correos internacionales, les va a llegar a Correos de México y ahí les van a pedir pagar la importación, que es la boleta aduanal. En este caso, este tipo de figuras o este tipo de productos normalmente tienen un impuesto del 19%, por lo que al costo propio de la figura de estos 16.800 yenes, ustedes tendrán que sumar ese 19% que se va a estar cobrando a la hora de recoger su paquete en Correos de México. Normalmente Correos de México les enviaría la boleta aduanal para notificarles, pero yo la verdad les recomiendo que estén atentos al seguimiento y en cuanto esté en la oficina de correos de su localidad, vayan directamente y vayan a hacer el correspondiente pago, ¿no? Ahí les van a dar toda la información. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema. Bueno, me han entregado paquetes en envío internacional. Y también el por qué recomiendo con envíos internacionales el servicio postal, especialmente para México, es porque si bien tenemos la opción de DHL que es más rápida, a diferencia de MS que tardó yo creo que 2 a 3 semanas más o menos todo el proceso para que pueda llegar la figura, con DHL si bien es más rápido, el tema está en que va a ser mucho más caro. Sí es rápido, pero va a ser prácticamente el doble del costo del envío, más que una vez que llegue, aparte de pagar los impuestos de aduana, ustedes van a tener que pagar un servicio que DHL cobra adicional, que le llaman creo que servicios de agente aduanal o algo similar. Pero estamos hablando de que prácticamente solo por ese servicio les van a cobrar otros 600 pesos más a todo el costo que ya llevamos. Se les va a sumar eso si no pasó algo más, porque a veces también cuando los detienen los paquetes les cobran el almacenaje y es un almacenaje o un costo bastante elevado. Por lo que en realidad realmente no lo recomiendo. Además, sumado de que a partir del 15 de agosto de este año en México se aplicará un 33% de impuestos a los productos que son importados con paqueterías privadas o que están registradas ante la aduana. A diferencia del servicio postal, eso no aplica ese aumento, por lo que también nos da más argumentos para elegir esta opción, ¿no? Si quieren más detalles de esto, igual déjenme en la caja de comentarios. Pero ahora sí que esa considero yo que es la mejor forma de comprar estas figuras. Muy bien, gente, espero les haya gustado este unboxing y review de esta figura Rappi en su versión de verano, escala 1:7. Próximamente estaré subiendo un review también de Guillotine, como les mencioné, no venía únicamente Rappi,
Próximamente estaré subiendo ese video para que estén atentos. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, sigan la página si les agrada el contenido. Y sin nada más que agradecerles, espero que se encuentren muy bien. Me despido, soy Ulises y este es Ultimate Level Gaming. Chao.